robusto, pero creo que tiene que ver mucho con el capital potencial que cuenta el país. Por ejemplo, el equilibrio de la balanza de pagos, de todos es el conocimiento que eso se ha logrado principalmente por vía de las remesas, o sea que por ahí no habría jactancia de parte de las autoridades que han presidido la directriz macroeconómica, porque se ha dado por esa línea. En cuanto al desarrollo, creo que sí ha habido un desarrollo muy incipiente, que si evaluamos, por ejemplo, la tasa de natalidad, la tasa de crecimiento, podríamos estar muy cerca del 0%, ¿verdad? Y en cuanto al pleno empleo, yo creo que hay un disfraz también en la economía, Lick. O sea, hay mucha gente que se está autoempleando, la economía informal. Entonces, aunque las estadísticas presenten una buena cifra, yo creo que en la realidad eso, como suele suceder en casi todos los países, se maquillan esas estadísticas. Y yo sí creo, pues bajo mi perspectiva, que hay condiciones, hay dos Guatemalas, ¿vale? Una donde estamos nosotros, bendito sea Dios, y otra donde están la mayoría de las personas. Entonces tal vez nosotros no vemos la otra cara de la moneda, pero para mí es que sí ha habido un deterioro. De hecho, que yo estaba leyéndole que a nivel de pobreza, casi todos los países de Centroamérica han mejorado levemente, pero Guatemala ha empeorado en los últimos años. Entonces yo sí creo que en cuanto al crecimiento, ha habido muy poco crecimiento ya en términos netos. El pleno empleo, pues pienso yo que sí se está maquillando un poquito la cifra. Ha habido pleno empleo, tal vez en algún punto, pero no es constante. Los precios, que no depende tanto de nosotros, ¿vale? Porque ahí hay inflación importada. Entonces yo creo que ahí, aunque el país haga mil maravillas, pero esa inflación importada no la vamos a poder manejar en algún punto. Y el equilibrio de la balanza de pagos es, como le digo, es mi parecer. Se ha logrado ese equilibrio debido a la vía de las remesas. En cuanto a la situación de la renta, yo creo que sí, el país es uno de los más desiguales del mundo. Creo que Brasil, Guatemala es uno de los que están por ahí liderando la región latinoamericana, ¿vale? Entonces, esa es mi opinión. No ha habido estabilidad macroeconómica que no ha llegado a sentirse en todas las esferas de la sociedad, sino que solamente se queda en algunos estratos altos y medios altos, ¿vale? Esa sería mi opinión. Muchísimas gracias, Neri. ¿Qué nos puede decir Linda Sáenz? Gracias, Linda. Emilio Sebastián, aquí viene la pregunta de ¿qué tipo de inflación tenemos en Estados Unidos? ¿Inflación de precios o emisión monetaria? Muy buenas noches, licenciado. A la verdad es que es una pregunta difícil, licenciado, pero debido a que últimamente he estado leyendo un documento que se llama... Ay, se me olvidó el título, aquí lo tengo presente. El documento, de hecho, se llama Lo que esconde la inflación, no sé si lo ha podido leer. Sí. Pues en ese documento ellos mencionan que la inflación no puede existir por, por mucho, por que uno inunde el mercado de dinero, sino que siempre van a ser por errores
de política monetaria. Entonces, sin embargo, yo no he logrado de terminar el libro, voy por el primer capítulo y hoy lo estaba empezando a leer, pero encuentro muy congruente todo lo que ellos mencionan en las primeras páginas. Es el que escribió Tristán Melendera, ¿no? Es el de la San Carlos, sí. Ajá. Sí, sí, sí. Entonces, yo considero que fue un movimiento de política monetaria tal vez no erróneo en su totalidad con respecto a Estados Unidos, pero sí un poquito exagerado, que ha afectado por ser la potencia principal del mundo a muchos países periféricos como nosotros, ¿verdad? Donde podemos exportar la inflación. Yo creo que también mencionan un poquito eso de exportar la inflación en el libro, pero no he llegado a leer hasta ahí. Y, por lo que yo me iría sobre el razonamiento del libro, de que ha sido por un mal manejo de política monetaria. Obvio, a favor de, siempre van a haber en el sistema capitalista, siempre van a haber grandes ganadores, ¿no? Eh, y uno de los grandes ganadores, según el libro, menciona que son el status quo, ¿no? Donde mencionan que la inflación trae grandes ganancias para estas enormes empresas. Por lo que yo comportaría un poquito con lo que dice Neri, que en el mundo no, ya no sería solo a nivel nacional, sino a nivel mundial, ¿verdad? Que no todos estamos en el mismo barco, definitivamente no. Hay dos mundos. Uno donde se benefician de cualquier movimiento político siempre sale a su favor y monetario, y otros donde tenemos que hacer la lucha, ¿no? Y otros pobres que ni siquiera pueden hacer la lucha, que tienen que eh, atenerse a las consecuencias. Sí, muchas gracias, Emilio. Entonces, debemos considerar, de acuerdo a su criterio, que es una inflación por exceso de emisión monetaria de la Reserva Federal como consecuencia de una política emitida por Biden para paliar la situación del COVID y que después se le vino complicando por el exceso desmedido de emisión monetaria con el propósito de mantener el crecimiento del Producto Interno Bruto. Generalmente cuando la inflación se da y que no es de precios porque no son las materias primas las que están afectando, ocurre que se le da tanta liquidez a la economía que tienen la capacidad de consumir a niveles que exceden el PIB potencial. Entonces, cuando ya el PIB potencial, o sea, la producción usando insumos, mano de obra, tecnología, etcétera, a su pleno empleo, que ya no existe más posibilidad de crecer, se va por el lado de la inflación. Y usted tiene razón, fue monetaria. Sí, aunque haya inflación a nivel mundial como consecuencia de la falta de barcos y de todo lo demás, fundamentalmente la inflación de Estados Unidos es monetaria. ¿Había alguien que había levantado la mano, por favor? Buenas noches, licenciado, le saluda William. Sí, William, por favor. Pues mira que yo sí, ya lo confirmó usted, pero yo sí consideraba que la inflación en Estados Unidos es por emisión monetaria, no es tanto por los precios, sino es por emisión monetaria, porque Estados Unidos solo encender la maquinita y a trabajar. Entonces, de que yo considero que en Estados Unidos la inflación que superó es en base a la emisión monetaria. Sí, William, muchas gracias. Así es. Exactamente. Vamos a avanzar otro poquito y nuevamente entramos a discutir un poco. Por favor, Sheila. Con mucho gusto.
La enumeración de los principales objetivos de la política económica no ha sido objeto de unanimidad, aunque los 5 que antes se han indicado suelen figurar en casi todas las propuestas. Algunos análisis comparativos sobre distintos países han tendido a ampliar dicha relación. Valga como ejemplo el análisis comparativo llevado a cabo por Christian y su equipo sobre las políticas económicas de 7 países de economía de mercado y 8 del antiguo bloque del Este. En él definieron 8 objetivos económicos básicos que se presentaban agrupados del siguiente modo. Objetivos principalmente a corto plazo, coyunturales, estabilidad de precios, pleno empleo. Y los objetivos que esencialmente son a largo plazo, expansión de la producción, que es el crecimiento, mejora de la distribución o redistribución de la renta, reducción de las disparidades regionales, desarrollo de las ramas productivas específicas, aumento del tiempo del ocio, que es la reducción de las horas de trabajo. Y los objetivos demográficos, que es la mejora del tamaño y de la estructura de la población. Un momentito, Sheila. Aquí nos vamos a detener también y vamos a pedir opiniones. Vamos a ver. Preguntémosle a Andrés Quiñones. Andrés, ¿qué opina de estos objetivos versus los que proponen los dos partidos en contienda? Buenas noches, licenciado. Hasta el conocimiento que yo tengo se acopla un poco más a los objetivos que tiene el partido Semilla, porque Sandra, hasta donde yo he leído, es más de dar apoyo y no buscar que la gente lo pueda hacer. Muchas gracias, Andrés. Por favor, Aníbal, ¿qué opina? Sí, buenas noches, licenciado. Bueno, según lo que estábamos nosotros leyendo de los planes de gobierno, ellos sí enfocan sus planes en el empleo, enfocan sus planes en mejorar la recaudación fiscal, pero es muy distinto lo que ellos enfocan en sus planes a lo que ellos ya hablan a la hora de verlos en ahí sí que en una entrevista, ¿va? Ellos ya como que no supieran ellos de qué se trata su mismo plan de gobierno. Al menos eso podría hablar sobre Sandra Torres. Y de Semilla, como decía el compañero, sí se ajustan más o menos, aunque deja mucho, pienso yo, tienen muy alto el gasto público para los objetivos que ellos fijan en su plan de gobierno. Sí, ok. Ahora el tema es, y la pregunta es la siguiente. ¿Qué estamos haciendo con el solidarismo que pretende doña Sandra Torres en las generaciones futuras como la suya, como la de mis nietos, de mis bisnietos? ¿En qué contribuye a la mejora del medio ambiente y de la sociedad en la que vivimos la propuesta de la UNE? Preocupante, ¿verdad, colega? Porque no cabe duda que es una estrategia clientelar de corto plazo, de coyuntura, y precisamente manipulando a la población más pobre que nunca ha tenido nada, dándole una bolsa y 700 quetzales para que voten y permanecer en el poder haciendo más de lo mismo y comprometiendo el futuro de toda la nación sin que se le encuentre ni una salida para ninguna parte. Entonces, por eso les preguntaba, ¿cómo ven los objetivos de cada partido con relación a los objetivos que estamos leyendo acá, que más que teóricos y conceptuales son los que se preguntan todas las sociedades del mundo? Porque son objetivos comunes y la búsqueda de las economías mixtas es precisamente eso.
apoyar a la iniciativa privada, respetar las estructuras de mercado, un gobierno solidario que genere subsidio para la población más pobre que no alcanza la salud, la seguridad y la educación, préstamos blandos de vivienda con el propósito de superar la dificultad que hay habitacional, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no veo gran cosa de eso, me preocupa, siempre es lo mismo, se ofrece y lo que se ofrece es coyuntural. Comentarios, por favor, alguien que quiera hablar. Emilio. Buenas noches, licenciado. Perdón. Sí, por favor, Emilio. Gracias. Pues, licenciado, fíjese que de lo que yo recuerdo un poquito, que en nuestro salón nos tocó analizar el plan de gobierno de la UNE y no tuve yo la oportunidad de leer y escuchar bien a los compañeros de Semilla. Pero con respecto al partido de la UNE, yo me di cuenta que, por ejemplo, ellos sí tenían un objetivo o una meta, lo podríamos decir así, de expansión de producción, más o menos. Ellos hablaban sobre la distribución y redistribución de las rentas, donde se debería de mejorar. También hablaban de las disparidades regionales y que en nuestro caso eran las migraciones, ¿no? Un tema que ellos pretendían arreglar. Y también hablaban de las ramas productivas específicas donde supuestamente ellos iban a tener alguna alianza con el ITCAP y la Universidad de San Carlos. De lo que sí no recuerdo que hayan tomado en cuenta son aumento del tiempo de ocio. Sin embargo, lo que yo me di cuenta es que ellos tenían una meta, pero no tenían de cierta manera una fórmula para realizarlo, no tenían algo concreto, como unas reglas a seguir o unos pasos a seguir para llegar a esas metas. Un plan estratégico con metas, objetivos y programas. Es que a eso me refiero, colega, porque todo el mundo nos vende espejos. Sí, yo considero que entonces así sería muy difícil llegar a esas metas. Exacto. Exactamente, es que ese es el punto. Entonces, con una actitud populista, todos los partidos, absolutamente todos, y no hablo solo de la UNE, sino de todos los que están en los que estuvieron participando, todos tenían todos tenían el objetivo, pero no cómo llegar a él. Ese es el tema. Entonces, por favor, Karen. Pues como lo mencionas, fíjate que yo considero que en realidad solo son propuestas. Karen, por favor. William. Lick, sí, yo tuve la oportunidad de escuchar los dos planes de gobierno y para ser honesto, Lick, no es que yo sea afín a un partido, pero se ve más creíble el plan de gobierno de Semilla que el de la UNE. ¿Por qué? Porque el Semilla tiene un proceso y un plan a donde quiere llegar. La UNE se ve en el aire. Se ve que lo que dice solo es político. Solo persigue un fin. ¿Qué fin? Llegar a donde quiere llegar, que es la presidencia, sea lo mismo de siempre. En cambio, Semilla es más objetivo con sus objetivos y pone un plan a donde quiere llegar. Gracias, Lick. Más aterrizado según su criterio, William. Correcto, Lick. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más que quiera participar, colegas, por favor? Ok, entonces vamos a avanzar otro poquito y vamos a seguir comentando. Perfecto. Continuamos. Este objetivo puede considerarse también como un cuasi-objetivo, dado que el déficit o superávit de la balanza de pagos o de la balanza por cuenta corriente sí está en la referencia que se toma en consideración.
solo afectan indirectamente a los ciudadanos, el equilibrio de dicha balanza suele estimarse como importante para su relación directa con el crecimiento, el empleo y los precios. Ok, si ven, este número 2 es una llamada que está precisamente aquí. El equilibrio de la balanza de pagos 2. La llamada nos dice que el objetivo puede considerarse también como un cuasi objetivo. ¿Por qué? Porque no interviene directamente en el comportamiento de la población. Es un indicador que nos dice cómo está el comportamiento externo de nuestro país con el resto del mundo. Entonces dice que puede tener déficit o superávit, ¿verdad? Que sí está en la referencia que se toma en consideración, solo afecta indirectamente a los ciudadanos. El equilibrio de dicha balanza suele estimarse como importante por su relación directa con el crecimiento, el empleo y los precios. Por favor, Sheila, solo le voy a ampliar un poquito para que no tenga problema de presentación. Muchas gracias, licenciado. Ahí la tenemos. Objetivos. Crecimiento económico, significado y medición, lograr tasas de incremento de la producción de forma sostenida, incluyendo cambios estructurales continuos en el tejido productivo y sostenible, respetando el ambiente y los equilibrios básicos. Suele establecerse en términos de la tasa media anual del crecimiento del Producto Interno Bruto, PIB, y también mediante la tasa del crecimiento del PIB per cápita. Pleno empleo, garantizar la creación neta de puestos de trabajo para proporcionar un nivel de vida razonable para todos los miembros capacitados de la fuerza laboral disponible, reducir y prevenir el desempleo cíclico a corto plazo, eliminar el desempleo estructural y otras formas de desempleo persistentes en el largo plazo. Los indicadores están referidos al mercado de trabajo, tasa de desempleo, tasa de actividad, tasa de ocupación, etc. Con la estabilidad. Paremos aquí, Sheila. Vamos a discutir otro poquito. Bien, colegas, ¿cómo miran ustedes precisamente la eliminación del desempleo y el crecimiento económico en el área rural? ¿Qué actividades implementarían ustedes con el propósito de eliminar esas disparidades que hay entre la ciudad y el interior de la República en temas de generación de empleos, salarios, etcétera, etcétera? Por favor, Neri. Gracias, licenciado. Fíjese que, al menos en cuanto al tema del área rural, yo sí creo que aunque la agricultura no es quizás hoy por hoy el mayor sector que aporta al PIB, ¿verdad? Porque más está el sector servicios y todavía el sector industria, pero sí es uno de los mayores empleadores a nivel nacional, ¿verdad? Entonces yo creo que habría que voltear a ver un poquito, tal vez, como dicen en la iniciativa privada, un benchmarking. ¿Qué es lo que está haciendo, por ejemplo, Israel, que tiene pues un desierto, y cómo ellos logran desarrollar una agricultura intensiva y de alta tecnología? Entonces yo creo que ahí, en una de las medidas que yo haría es traer tecnificación a ese sector, ¿verdad? En cuanto a las formas más eficientes de cultivar y de cosechar. Le hablaba la vez pasada del tema del subsidio, que usted también mencionó ahorita al inicio. Cómo si, por ejemplo, China subsidia a su industria, y no solo a la agricultura, sino a los manufactureros. Y con base a ese subsidio, logra ser muy competitivos los precios de estos sectores y logran ser grandes exportadores, ¿verdad? Entonces, creería yo que esa parte del subsidio, de los incentivos fiscales y de la tecnificación de la mano de obra en el sector agrícola podría facilitar en un inicio ese desarrollo que también se espera, aparte de poder facilitar, como usted decía, los créditos blandos y poder traer ese crédito tan necesario que a veces los agricultores carecen, y que por eso es que se van a las cooperativas, donde más o menos logran paliar. Pero hablábamos la vez pasada que, por ejemplo, las grandes ganancias no se quedan con los agricultores en el caso del cultivo del café, sino que son los intermediarios,
porque ellos son los que cuentan con el capital para hacer el resto del proceso en la cadena de suministro, ¿verdad? Entonces, creería yo que podrían ser algunas medidas, creería también que habrán otras medidas más que se podrían implementar, pero esas son las que yo tengo en mente, Eli. Muchísimas gracias, Neri. William, por favor. ¿Cuál es su pregunta, Nick? La pregunta es, ¿qué medidas de política debiéramos implementar en el área rural para disminuir, para generar pleno empleo y que el crecimiento económico llegue a los hogares del interior de la República? Gracias, Nick. Pues yo considero que en el área rural, por decirle, yo le doy un ejemplo en el caso de Huehue. Se va uno a una aldea, ahí ha emigrado la mayor parte de varones, casi en la mayoría de hogares solo hay mujeres. Entonces, el desempleo es muy alto. Entonces, lo que hace toda esa gente es emigrar. O sea, casi esos hogares se han quedado solos con mujeres, no hay varones. Entonces el desempleo es muy alto en el área rural. Estoy hablando de Huehue, no le hablo a nivel nacional. Sí, pues. Estamos listos. Ok. Pues miren ustedes, lo que ocurre es que, Emilio, por favor. Licenciado, disculpe que lo interrumpí. Era más que todo una pregunta. ¿Qué opina usted de los megaproyectos que se utilizan muchas veces como incentivo político para ganar votaciones y poder incentivar la economía, sobre todo en los cascos rurales? Por ejemplo, el proyecto que se habló mucho del tren, que iba a pasar por algunos departamentos que carecían de empleo. Porque algunas personas, algunos economistas tratan este tipo de proyectos como primero imposibles y segundos como una trampa de deuda. Sí, es muy relativo, Emilio, porque este tipo de proyectos deben ir acompañados de otros componentes que verdaderamente los potencien. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, se tiene previsto hacer el canal seco que va desde la parte de la costa de Tacisco y empiezo por ahí hasta salir a Puerto Barrios. ¿Qué debiéramos implementar a efecto de que el proyecto sea exitoso? Primero, ya no van a ir hasta Panamá. Se ahorrarían toda Centroamérica y con ello tiempo y costos de operación para atravesarse de un océano a otro y estar cerca de Estados Unidos, ya que solo México es nuestra frontera con ellos. ¿Qué opinaría usted si a ese proyecto yo le agrego maquilas, tanques de combustible y otro tipo de actividades de un lado y del otro con el propósito precisamente de potenciar la gestión? Obviamente van a funcionar, zonas francas y donde haya trabajo y toda la cuestión, y aparejado con eso, restaurantes, hoteles y lugares donde puedan concurrir personas que estén vinculadas con todo el proceso de manejo del proyecto. Como ve, ese es un megaproyecto que podría ser exitoso. Otro, las grandes carreteras, ¿verdad? Entonces ese tema del tren son proyectos buenos, pero deben ir acompañados de otras medidas. Porque de lo contrario, usted va a meter el tren, pero la economía de una determinada región no ha sido potenciada. No se le va a sacar el óptimo. Entonces, es necesario hacer un programa integral precisamente para que esos proyectos funcionen. Y en ese mismo sentido les quería decir yo ahora, se dan cuenta que muchos de ustedes me han estado hablando de diferentes políticas económicas que debieran implementarse en el interior de la República con el propósito de sacar adelante a las poblaciones, que haya pleno empleo, que hayan ingresos para las familias, que haya bienes satisfactores, que haya educación, que haya salud, que haya seguridad, etcétera. Eso se llama un plan integral. Y ese es el que yo quisiera escuchar de cualquiera de los partidos políticos cuando están haciendo su gestión política.
pero es lo que no escucho. Solo escucho el objetivo, pero no cómo lo van a hacer ni los resultados que se esperan obtener. ¿Me explico? Ese es el problema, precisamente. Entonces, ¿qué le compete a un economista estando en el sector público haciendo gestión? Precisamente esto, miren, colegas, lo que estamos hablando ahorita. Hacer política económica de corto, mediano y largo plazo, con objetividad y con un ordenamiento lógico que primero vaya a una cosa y después la otra para poderlo ejecutar. De lo contrario, no vamos a hallar soluciones de ninguna naturaleza. ¿Alguien que quiera comentar o avanzo un poquito? Licenciado, una pregunta Por favor, Marco. o posible política no sería bueno, porque siempre que hablamos de política tal vez tratamos, como dice el dicho, a puro asadón, solo de sacar y de sacar, y nada de retribuirle en este caso al factor tierra, ¿verdad? Entonces a mí se me ocurría, no sé si puede ser una buena opción para reforestar y poder tener un objetivo a mediano plazo, por ejemplo, con los palos de hule, por ejemplo. Entonces ahí se puede obtener empleo, a mediano plazo se van a obtener ingresos. Entonces siento que puede ser una buena política, ¿verdad? Y aparte estaríamos reforestando un montón de áreas, ¿verdad? Es correcto, pero mientras llegue el periodo de producción, que son 7 años, ¿qué hace? ¿Me entiende? O sea, tiene que haber políticas integrales, ¿sí? Proyectos aislados pueden funcionar dependiendo de su naturaleza, pero es mejor la integralidad de todos los proyectos con el propósito precisamente de que su maduración nos permita paliar todas las circunstancias, porque mientras eso sucede, Maco, la gente se va a seguir yendo, el talento se va a seguir yendo. Y entonces aquí, ¿qué nos queda? Nos queda capacitar a la gente, crear obras de infraestructura. Mire cómo están las carreteras. ¿Cuándo ha habido inversión en las carreteras durante estos 8 o 12 años? ¿Verdad? Mire el tema de Overdrecht, y ahí empezamos de aquí para acá con toda la crisis de problemas de carreteras, de seguridad. ¿Cuántas empresas no han querido venirse a instalar a Guatemala y como consecuencia precisamente de estos dos aspectos no ha sido posible? ¿Verdad? Entonces, Maco, su proyecto es bueno, lo felicito, pero hay que implementarlo con medidas de corto y mediano plazo porque ese proyecto es de largo plazo, no es coyuntural, como la bolsa solidaria. Bien, si no hay alguien más, por favor, yo continúo. Ok. Por favor, Sheila. Claro, la enumeración de los principales objetivos de la política económica no ha sido objeto de unanimidad, aunque los 5 antes indicados, creo que esto ya lo leímos, licenciado. ¿Ya? Sí, sería la siguiente. Ah, ok. Sí, gracias. Hay 2 observaciones que se conviene hacer con respecto a esta propuesta. La primera es que el último de estos objetivos difícilmente puede considerarse como estrictamente económico. Indudablemente el tamaño y sobre todo la estructura de la población tienen vinculaciones muy claras con el desarrollo de cualquier economía, especialmente si en un objetivo de este tipo se incluye la movilidad geográfica de la población, el apoyo a la natalidad y los criterios sobre las inmigraciones de otros países. Pero no es menos cierto que en cuanto objetivo tiene un marcado componente social, pudiendo figurar, por tanto, en el bloque de los objetivos sociales y otros objetivos consumidores de recursos, al que nos referimos posteriormente. En todo caso, su ubicación dentro de los objetivos a largo plazo estaría siempre fuera de toda duda. La segunda observación
es que el objeto de equilibrio de la balanza de pagos no figura en la relación que estamos comentando, lo que explica que este hecho es el equipo del profesor Christian incorporó a su clasificación de objetivos una categoría adicional, la de los cuasi objetivos, grupo en el que estos autores incluyeron algunas variables intermedias que quienes elaboran y deciden la política económica elevan a veces a la categoría más alta de objetivos. Sin embargo, no son objetivos propiamente dichos, o cuando menos no lo son en sentido estricto, ya que no representan cuestiones por las que los ciudadanos se interesan o que les afecten muy directamente. Se trata de variables que, aun siendo importantes, se sitúan a un nivel más bajo que los objetivos, puesto que son realmente medios para lograr los objetivos más relevantes. Este sería el caso de acuerdo con el criterio de los citados autores del equilibrio de la balanza de pagos. Podrían entrar también dentro de esta categoría y quizá con más claridad que en el ejemplo anterior, la elevación de la tasa de inversión, el crecimiento de la cantidad del dinero, M2, M3, ALP, dentro de algunos márgenes determinados, la promoción de la división internacional del trabajo y la promoción de la competencia interna, entre otros. El bloque de los objetivos de carácter social puede llegar a ser muy amplio. En él se integran normalmente todos aquellos objetivos que no son propiamente económicos, pero que por una parte se orientan a mejorar o preservar el bienestar social y por otra absorben una parte importante de los recursos económicos de la nación. Esta última razón es la que obliga a los responsables de la política económica a tomarlos particularmente en cuenta, al implicar unos costes en absoluto despreciables para la comunidad que obviamente restringe los recursos disponibles para los demás objetivos. Entre ellos suelen figurar, por ejemplo, la defensa, la seguridad interna y externa, la educación, la salud, la protección del medio ambiente, las ayudas a otros países. Algunos de estos objetivos se relacionan muy directamente con lo que ha dado en llamarse la calidad de vida, objetivo de carácter bastante amplio cuyo contenido se analiza en el capítulo posterior. ¿Lo ven, colegas? Ven aquí cómo los objetivos sociales tienen implicaciones económicas dentro del presupuesto de la nación en una economía mixta, porque es el Estado llamado a hacer precisamente esas inversiones sociales a nombre de toda la comunidad y en consecuencia la absorción de recursos que son necesarios para continuar el proceso económico de todo el país. Fijación de los objetivos, su cuantificación. Cuando las autoridades se plantean el diseño de un determinado programa de política económica o simplemente la adopción de cualquier medida político-económica singular, es evidente que deberán definir de manera clara los objetivos perseguidos. Esto implica la necesidad de precisar la meta concreta o target que se desea alcanzar, ya que solo así será posible valorar más tarde en qué medida la política económica estuvo bien orientada y en qué medida se alcanzaron los objetivos deseados. Conviene notar, sin embargo, que cuando las autoridades cuantifican la meta o metas a conseguir, adquieren un compromiso claro con la sociedad que permita a ésta valorar el grado de éxito o fracaso de la acción del gobierno. Por esta razón, no es extraño que los gobiernos traten de evitar a veces una definición muy precisa de los objetivos que pretenden lograr, aunque lo deseable es que sus compromisos se concreten en términos numéricos precisos. Sin embargo, no siempre es posible cuantificar los objetivos de política económica. En determinados casos, dicha cuantificación podría tener incluso escaso significado. Piénsese, por ejemplo, en el objetivo de la redistribución de la renta. Aunque cabe establecer algún tipo de indicador que permita establecer la mejora en la distribución de la renta que se desea alcanzar, BGR a través del coeficiente de variación ponderado de las rentas por habitante a nivel regional o fijando un aumento determinado en la participación de la renta nacional de la decila de ingresos más baja o cualquier otra medida técnica de este tipo. Su significado político podría ser muy limitado y la capacidad de control de la meta se enfrentaría con dificultades y retrasos importantes en cuanto a su medición estadística. Gracias,
Muchísimas gracias, Sheila. Colegas, aquí en este caso, ustedes se han preguntado por qué nunca los políticos cuando hacen sus mítines hablan de elevar, por ejemplo, reducir el índice de desempleo al 1%, por ejemplo. O decir que el crecimiento del Producto Interno Bruto va a ser 5% anual, que es una meta. ¿Saben por qué no lo hacen? Porque se comprometen y hay un indicador que los mide. Entonces eso trae como consecuencia que deban cumplir sus compromisos a cabalidad. Esa es la razón por la que solo hablan en el aire que van a regalar Wi-Fi, que van a regalar, tablets, que van a regalar computadoras, que van a conseguir 500,000 visas en Estados Unidos para que la gente se pueda ir. Son tonteras, colegas, son tonteras. ¿Qué hay de las circunstancias verdaderamente de fondo? Vamos a construir cuatro hospitales, mega hospitales para la atención en el área rural. Vamos a buscar a través de los bancos la profundización financiera a efecto de que cuenten con recursos suficientes para la producción. Me explico. Un plan agresivo de educación, pero no la que pelea Joviel Acevedo. Ese muchacho anda más perdido que el hijo de la Llorona y porque es gritón todo el mundo le tiene miedo. Pero ¿qué ha hecho verdaderamente para revolucionar la educación? Absolutamente nada, cero, solo conseguir salarios. ¿Se dan cuenta? Ese es el tipo de problemas con el que nosotros nos encontramos y ustedes ven aquí en este marco conceptual y teórico cómo debieran ser las cosas. Esta es economía normativa, así es como se llama, ¿verdad? Entonces nos dejan de dar a tole con el dedo porque gracias a Dios por estos cursos nosotros maduramos como profesionales para salir a la calle a hacer un trabajo honesto, limpio y de buena voluntad. Colegas, nos quedamos hasta aquí hoy y continuamos el miércoles, Dios mediante. Que tengan buena noche. Gracias, licenciado. Feliz noche. De-